Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos aquellos que han tenido la amabilidad de presenciar mis videos, a aquellos que se han suscrito. Les envío un gran saludo fraterno a todos y cada uno de vosotros. Y continuando con el tema anterior, para que quede pero absolutamente, tal vez puedo extenderme en uno o dos videos más para que esto quede absolutamente claro. ¿A qué me quiero referir cuando he dicho que esta es la solución real a un problema real que existe en el mundo hoy en día? Porque se requiere prácticamente duplicar la matriz energética del mundo. Y es lo que distintas empresas y personajes quieren hacer para duplicar la matriz energética del mundo, porque es necesario incrementar el valor, no del voltaje, sino de la corriente. Porque lo que se consume no es la tensión, es la corriente. Ese es el gran problema. Ejemplo. Vamos a suponer que este es un conductor, un alambre común y corriente, calibrado a la medida para que pueda ser fabricado como una bobina dentro de una estructura metálica que permita, a su vez, poder generar energía eléctrica a través de estos llamados inducidos. Esa es la razón por la cual se identifica a una corriente con la letra I, de induction. Sin embargo, en los conductores eléctricos actuales, solo se transfiere la carga eléctrica por exclusiva y llanamente solo por la superficie del conductor. Nada más que por la superficie, la parte externa. Todo el resto del conductor no tiene aplicación alguna, ninguna. Es cobre que está ahí botado. En resumidas cuentas, está ahí botado, sin tener aplicación ni utilidad alguna. En la transferencia de carga eléctrica, en la aplicación de estos, no la tiene. Porque la corriente eléctrica se transfiere solo por la superficie. ¿Y esto se debe a qué? Ejemplo. En química se describen a los elementos cuando se solidifican, forman una estructura. A esta estructura se le llama cristales, independientemente del tipo de metal o de material que sea. No tiene absolutamente nada que ver con el concepto que usted entiende del cristal, con la copita de bebida, de jugo, de lo que sea que usted beba. A eso también se le llama cristal. A los lentes también se les llama cristales. Pero esto es, aparte de eso, esto es química. Cuando un elemento se solidifica, adquiere una característica propia, como se unen los elementos. Y aquí en la tabla periódica, propiedad de los elementos, aquí dice propiedad cristalina. ¿No ven? Aquí dice propiedad cristalina. El cobre, en lo particular, forma una estructura cristalina que se llama centrada en sus caras, que es este, es un cubo. Un cubo. ¿Qué es lo que entonces se transfiere de átomo a átomo? Porque esta es una molécula de cobre, pero está constituida por 8 átomos de cobre. Y forma una estructura cristalina centrada en sus caras. Pues bien, para poder ser transferida la carga eléctrica, es necesario que
los átomos más externos puedan mover esa carga eléctrica, mientras que los más internos están aprisionados entre ellos y les es imposible transferir esa carga eléctrica. Por tanto, la carga eléctrica es lo que se transfiere desde un átomo de cobre al otro, que es la carga eléctrica que se llama normalmente en física, que es lo que excita un átomo y se lo transfiere al otro. A raíz de eso, el doctor Carl Heinrich Gauss determinó que el valor de la corriente es igual a la integral de línea por J.ds. Este es un producto punto vectorial. Por lo tanto, esto es la corriente, no es otra cosa que 2pi por el valor de J por el radio del conductor. Ahora, todos los elementos conductores eléctricos tienen algo que se llama el ρ, que es la resistencia intrínseca de cada elemento metálico. La plata tiene menor valor de resistencia intrínseca que el cobre. El oro tiene menor valor de resistencia intrínseca que la plata y el cobre. En este caso, el oro es el mejor conductor de energía eléctrica que existe hoy en día. Es la razón por la cual se usa mucho oro en todos los semiconductores y en todas las estructuras internas con un hilo muy finito para hacer las conexiones entre los puntos de los pines y la estructura, en este caso, de un procesador, por ejemplo. Ahora, la resistencia de un conductor va determinada por la resistencia intrínseca, por el largo del conductor e inversamente proporcional al área del conductor. Esta resistencia intrínseca, por ejemplo, en una línea de transmisión de energía eléctrica desde la unidad que la genera hasta la unidad que la distribuye y hasta la unidad que la lleva, en este caso la empresa de distribución, y que lleva esa energía eléctrica hasta su domicilio, en todo ese trayecto, esta resistencia intrínseca hace que de todo lo que genera la unidad generatriz, en este caso, estoy medio resfriado, hasta la unidad desde donde es generada la energía eléctrica, todo ese largo, debido a esta resistencia intrínseca, y que además es un hilo conductor, un hilo, se pierde una gran cantidad por el camino, debido a esta resistencia intrínseca que es propia de los elementos conductores. Si tuviéramos conductores de oro se perdería menos, pero serían más caros. O conductores de plata. Incluso es más, podríamos tener conductores de cobre bañados en oro, dándole un pequeñas micras de... Saldrían ahí a robárselos. Si se roban los de cobre, ¿cuánto más se robarían los que estuvieran bañados con oro? Sin embargo, cuando yo he dado a conocer que esta es una respuesta al problema real, que esto es una solución real al problema de energía del mundo, porque para poder duplicar la matriz energética del mundo es necesario duplicar todas las industrias termoeléctricas. Hay que multiplicarlas por 2. Todas las empresas termonucleares que generan energía eléctrica, hay que multiplicarlas por 2. Todas las unidades energéticas que funcionan a combustibles fósiles, hay que multiplicarlas por 2. Todas las empresas o todas las represas hidroeléctricas que generan energía eléctrica, hay que duplicarlos por 2.
en su totalidad. Sin embargo, la propuesta del conductor volumétrico de energía eléctrica me da a conocer a mí y a todos vosotros, para que podáis razonarlo. Yo no estoy duplicando la matriz energética teniendo que multiplicar toda la estructura. Yo lo que estoy haciendo, estoy sacando los generadores, desarmándolos, volviéndolos a embobinar nuevamente con un conductor volumétrico de energía eléctrica y los vuelvo a instalar y no necesito duplicar la empresa hidráulica, no necesito duplicar la empresa termoeléctrica, no necesito duplicar la empresa termonuclear, no necesito duplicar absolutamente nada, solo cambiando los generadores. Obviamente también los cables de transmisión y haciendo algunos arreglos en pro de que se pueda fluir esa corriente de manera normal y de mejor manera, ya sin pérdidas. Eso significaría que necesariamente la empresa generadora ya no generaría, por ejemplo, vamos a suponer que genera, por decirlo algo, 100 megawatts. 100 megawatts. Ahora va a poder hacer 400 megawatts. 500 megawatts. La inversión que se requiere no es estratosférica como ir y colocar en empresas, en este caso hidroeléctrica, teniendo que inundar con agua kilómetros y kilómetros y kilómetros para poder generar un lago artificial y así poder, a través de esa agua, poder ir generando energía eléctrica. Yo no estoy duplicando eso. Yo estoy cambiando los generadores dentro de esa empresa. Estoy cambiando los generadores dentro de la industria termoeléctrica. Estoy cambiando los generadores dentro de la industria termonuclear eléctrica. Y estamos no solamente duplicando la matriz energética, sino que incrementando mucho más corriente eléctrica al mismo nivel de voltaje, pero ya duplicamos la matriz, triplicamos la matriz, cuadruplicamos la matriz energética con el conductor volumétrico de energía eléctrica. Veamos, por ejemplo, en el conductor normal solo existe una sola corriente, I. Esta es la corriente total. La corriente total es un I1, ese es mi 1. En un conductor volumétrico de energía eléctrica, el conductor número 2, tenemos la corriente que es superficial, como esta. Tenemos la corriente superficial por dentro del conductor. Este conductor no está fusionado, está solamente unido entre caras. No está fusionado. Por lo tanto, puede conducir internamente en el conductor. Tenemos una corriente que va por el primer conductor concéntrico, tenemos la corriente externa y la interna. Tenemos en el segundo conductor concéntrico, tenemos la corriente interna y la interna. Y en el conductor guía tenemos la corriente superficial. Por lo tanto, la diferencia entre un conductor y otro es que aquí tenemos solamente una sola corriente, I1. Y en el otro conductor tenemos la corriente que es igual a I1 más I2 más I3 más I4 y más I5. Por lo tanto, no solamente hemos duplicado la corriente eléctrica, sino que la hemos triplicado. Solo, escúcheme bien, solo teniendo dos conductores concéntricos. Solo dos. Acá está, por ejemplo, ¿ves? Tenemos un I1, un I2, un I3, un I4 y un I5. Eso es lo que logramos con el conductor concéntrico. Incrementar el valor de corriente, que es el
problema gravísimo que existe. ¿Por qué hemos logrado incrementar? Porque si tomamos este conductor y enrollamos un generador nuevamente de la misma característica y lo montamos, vamos a generar el doble de corriente. Tan simple como eso. Vamos a borrar esto para que no se nos confunda. Ahora, para que usted vea, y esto es para los necios que no piensan. Y esto me lo dijo un fulano en una oportunidad. Resulta que el llamado neutro se llama tierra de servicio. Y la tierra que va conectada a la estructura externa de su lavadora, de su refrigerador, no debe ser conectada a la cañería de agua. Se llama tierra de protección. Son dos conceptos muy distintos. ¿Por qué razón? Por ejemplo, en el transformador que usted ve cerca de su casa, arriba de los postes, él recibe 12.000 volts en configuración delta. ¿Por qué razón? Porque así no se pierde energía. Porque aquí siempre ha habido un equilibrio entre el primario y el inducido secundario. Aquí en el centro de la estrella, en este caso, va una tierra conectada. Al lado del poste hay una tierra conectada, a donde va a dar el neutro. Y ese neutro está conectado justo en el centro de esta estrella. ¿Por qué razón? Porque jamás va a existir un equilibrio 100% entre las fases. Cuando hay desequilibrio entre las fases, existe algo que se llama el corrimiento del centro, gira alrededor de, en este caso, cuando se hacen las gráficas y se analizan las cargas en cada una de las fases, se ve que hay un desfase de corrientes y de tensiones en esta estructura, en la estructura de estrella. Cuando eso sucede, significa que hay corrientes inducidas que pueden ir en contra de la otra fase, cuando la corriente es menor. Por lo tanto, para que no se quemen esa fase ni las protecciones, esos excesos de corriente y esas diferencias de tensión y de corriente van a la tierra de protección, en este caso de el transformador, en donde se encuentran también las corrientes de regreso que vienen del neutro y van a la tierra. Sin embargo, la otra tierra, que es la tierra de protección, eso es cuando hay una fuga de corriente desde el sistema de lo que sea que usted haya conectado, el microondas, la juguera, la batidora, la lavadora, el refrigerador. Usted va y lo toca y le da la corriente, significa que hay una fuga en ese lugar. Y esa fuga tiene que hacer actuar el automático diferencial en su tablero, y para que eso pueda suceder así, necesariamente las tierras no deben estar conectadas. Esto es un consejo. Conocí un tontito que me dijo: ¿y a dónde me voy a meter el neutro? A tonto
yo no les doy respuesta. Por tanto, podemos determinar y definir con claridad que el conductor concéntrico de energía eléctrica nos permite dar una solución clara y categórica al problema de energía eléctrica del mundo. Ustedes me preguntarán, si usted es tan inteligente, ha dicho tantas cosas, se lo ha hecho presente. Este proyecto yo se lo presenté a la empresa que hoy es Enel, que anteriormente era Endesa. No me dieron explicación alguna. Nunca me dieron una respuesta. Presenté otro proyecto a la Superintendencia de Empresas Termoeléctricas que existe aquí en Santiago. Pedí una entrevista para hacer una presentación. Nunca me dieron una respuesta. He hecho otros proyectos. Por ejemplo, diseñé un vehículo eléctrico que se autorrecarga solo. Se lo presenté a la Ford, se lo presenté a otra empresa. En la Ford me dieron una respuesta. Sí, no voy a disponer horas hombre para analizar un proyecto. De acuerdo, le dije, está bien. Ahí están con la soga al cuello, porque no venden. Esto no destruye el medio ambiente. Esto no necesita que se sigan instalando empresa tras empresa, local tras local, en donde se tenga que estar destruyendo aún más el medio ambiente y generando lagos artificiales que no son necesarios de hacer. Y que si lo analizáramos con propiedad, podemos no solamente duplicar, triplicar y cuadruplicar la matriz energética del mundo, sino que ya no sería necesario estar consumiendo gas para calefacción, no necesitaríamos estar consumiendo gas para cocinar, sino que lo haríamos a través de la energía eléctrica. Tan simple como eso. Tendríamos nuestra cocina eléctrica en función de la electricidad. No consumiríamos más gas. El gas lo que hace es lanzar dióxido de carbono al aire. La cocina suya, la del vecino, la de más allá, la de todos los días se está generando toneladas tras toneladas tras toneladas tras toneladas de dióxido de carbono. Y hay algunos que van y pagan unos pesos para poder seguir contaminando el aire, para no influir en la huella de carbono, dicen. Aquí está la respuesta. Calefacción eléctrica en invierno. Aire acondicionado en el verano. Cocina en función de electricidad. No vamos a estar contaminando de manera de echar toneladas y toneladas y toneladas de dióxido de carbono al medio ambiente. Es una respuesta clara, categórica y precisa. ¿Usted tiene el desarrollo industrial de ese conductor? Sí, lo tengo. ¿Usted tiene el desarrollo del núcleo de ese conductor? Sí, lo tengo. Y se los dije tiempo atrás en una de mis presentaciones. Vamos a ahorrar aquí.
¿Qué se necesita? Se necesita óxido ferroso hiperoxidado en el núcleo. ¿Por qué hiperoxidado? Porque el oxígeno es el elemento que permite conducir líneas de flujo magnético, porque en el núcleo interno hay algo que se llama reluctancia, que es la resistencia al paso de las líneas de flujo magnético. El oxígeno vendría a ser en este caso el superconductor de flujo de las líneas de flujo magnético en un núcleo. El superconductor. Ahora, aquellos los terraplanistas, el oxígeno es el elemento más magnetizable que existe en la naturaleza. Y que se ve afectado cada molécula de agua sobre el mar. Dicen, no, es que el mar no puede ser curvo porque el mar siempre busca su equilibrio. El agua siempre busca su equilibrio. ¿Sí? Pero en cositas chicas. Ahora, han hecho una prueba con un láser de un lado a otro de un río. No, es que se vio plano. No. El láser se va a curvar. ¿Por qué? Porque la luz se curva. Cuando está enfrente de una injerencia de líneas de flujo magnético o de campo magnético, la luz se curva. Bueno, espero que les haya resultado interesante esta exposición. Los invito con cordialidad a la próxima, porque yo quiero ver otras cositas. Y de ahí voy a volver a retomar el tema del agujero de gusano, a aquellos que les ha gustado. Vamos a profundizar un poco más en el tema. No lo vamos a hacer tan superficial. Que el Señor los bendiga grandemente a cada uno de vosotros.